Galletas de Halloween. Comenzamos poniendo en la batidora la mantequilla a temperatura ambiente hasta apomarla y tener esta textura. Luego vamos a pasar a añadir el azúcar glass de a pocos, de a cucharadas, y lo vamos a continuar batiendo con el escudo. La idea no es agregar aire, sino unir los ingredientes. Cuando tengamos esta textura vamos a pasar a añadir el huevo. Es importante que añadimos uno por uno. Y luego vamos a seguir batiendo constantemente y en un ritmo medio. Vamos a pasar a añadir nuestra harina poco a poco con la misma técnica del azúcar a cucharadas. Vamos a seguir batiendo y cuando tengamos esta textura que la podamos amasar y no se nos desbarate, ella tiene que quedar un poco como arenosa. Luego lo vamos a poner en un papel parafinado y vamos a poner otro papel encima para poder hacer las láminas de masa que necesitamos. Este movimiento que están viendo en cámara nos va a ayudar a bajar la cantidad que tenemos de masa y que nos sea más fácil trabajarla. Luego, cuando ya tengamos las capas, tiene que quedar más o menos de un grosor así, más o menos unos 2 centímetros. Lo llevaremos a la nevera por aproximadamente 2 horas. Vamos a proceder a cortar con el cortador y vamos a poner en la bandeja con nuestro papel parafinado. Es importante que el horno ya se encuentre precalentado a 180 grados centígrados, más o menos unos 350 Fahrenheit. Luego vamos a llevarlas al horno por aproximadamente unos 13 minutos. Cuando ya tengamos nuestras galletas horneadas, recuerden que no van a quedar tan doradas, simplemente cuando ya se sientan firmes las vamos a pasar directamente a una rejilla para que se enfríen y podamos pasar a decorarlas con el icing. Cuando ya estén reposadas vamos a pasar a decorar. Es muy importante que la manga tenga suficiente cantidad de icing porque si no va a ser muy difícil llenar toda la galleta o se les puede endurecer lo que ya tienen en la galleta y pues puede salir un poco mal. Al tener nuestra galleta ya con la crema del icing, vamos a hacer este movimiento con un palito para eliminar los espacios que tengamos. Recuerden que esta galleta no debe quedar tan perfecta ya que va a ser de Halloween y pues las cosas de Halloween no son tan prolijas. Vamos a esperar unos minutos a que nuestro primer icing se compacte para luego proceder a decorar con nuestra manga de color negro. Realizamos los detalles con mucho cuidado. Esta es mi parte favorita. Un tip que les doy es que traten de hacer cada detalle paso por paso y esperar un momento a que se seque, ya que cuando estés haciendo el siguiente detalle se puede barrer el icing ya que queda un poco húmedo y no te puede dar un resultado muy prolijo. También pueden utilizar escarcha comestible, ojitos, lo que les guste. Y listo, este sería nuestro hermoso resultado de los diferentes tipos de galletas. No olviden suscribirse y darle like al video. Síganme en Instagram como Val Travels Food.